Antecedentes del liberalismo en los últimos 60 años en Venezuela. Los antecedentes han sido que el liberalismo fue truncado por la idea socialista. Y hay muchísimas personas que han tratado de homologar a María Corina con Milei. Me gustaría que tú, en tu calidad de dirigente de este partido, muy cercano a la formación de cuadro, me dijeras cuáles son las semejanzas del libertarismo de Milei con el liberalismo de María Corina Machado y sus diferencias. Sin duda alguna que son dos líderes diferentes con formas distintas de actuar. De acuerdo a su visión como científico social, profesor, ¿cuál es su previsión de lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses? Yo soy extremadamente optimista y estoy seguro que vamos hacia la democracia. Estamos a un nuevo episodio de su programa preferido, Sala Situacional TV. Soy Jorge Sade Care y hoy tenemos un importantísimo invitado. Pero antes de presentarle quién está con nosotros hoy, me gustaría informarles a ustedes e invitarles también a que nos sigan en nuestras redes sociales. Las más tradicionales, como son nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram. Pero también está, que para mí es la más importante de todas, siendo alguna, es nuestro canal de YouTube de Sala Situacional TV. Desde ahí ustedes se pueden seguir la página y activar la campanita de notificaciones para que vean los videos que subimos recurrentemente. Y lo más importante, de Sala Situacional TV somos un espacio al debate. Nos gusta que ustedes hagan cualquier tipo de comentario, observación, duda de nuestro invitado de hoy, que no es nada más y nada menos que mi profesor de la Universidad Central de Venezuela, el profesor y doctor José Gregorio Contreras. Profesor, ¿cómo está? Oye, muy bien, buenas tardes, Jorge. Un gusto conversar contigo y tener la oportunidad ahora, ya viéndote como un profesional en el lado de la pantalla, ¿no? Gracias, profesor. Para mí ha sido un placer también, de verdad. Y usted ha sido, de verdad, una de las personas que más me ha ayudado y ha sido un honor ser su estudiante. Bueno, para mí es un honor tenerte como estudiante, como profesional, verte destacado en esta actividad de tu vida y tenernos aquí ya como dos profesionales discutiendo, conversando, hablando. Ya no es el profesor dando una clase, sino dos intercambiando como lo hacíamos en clase, pero ya con posiciones distintas a lo que vimos en el aula de clase, ¿no? Gracias, profesor. Un honor para mí. El profesor Contreras no solamente es politólogo, sino es doctor. Recientemente se ha involucrado mucho con el tema de la escritura, articulista, escritor. Es académico y ha analizado muchísimo el panorama venezolano y también internacional. Últimamente hemos visto, profesor, que el tema del liberalismo ha tomado o ha copado la mayoría de los canales y los centros de comunicación y pensamiento. ¿El liberalismo es una ideología que surge recientemente en Venezuela o ya tiene tiempo en el país? Bueno, lo primero que tenemos que decirte, Jorge, es que el liberalismo no es una ideología, es una doctrina. Y a mí me gusta hacer esa diferencia entre lo que es ideología y es doctrina. La ideología, pues, son la ideología marxista, que planteaba que solamente era posible la movilidad social a través de la lucha de clase y que había que acabar con el sistema capitalista imperante. Eso se ha demostrado que es imposible, que no es verdad. Por ejemplo, si eso fuera así, yo que soy hijo de un bodeguero no hubiese podido nunca llegar a lo que soy, siendo un profesional, haber estudiado y haber salido de esa pobreza estudiando. Y hoy pues me considero una persona de clase media y que puedo incluso de lo que ellos llaman la burguesía, puedo decir que soy parte de esa burguesía porque soy un profesor universitario que emite ideas, que emite opiniones y aquí estoy contigo incluso conversando en un programa de televisión. Eso para los marxistas es imposible. Bueno, los liberales decimos que nosotros tenemos es una doctrina, porque lo de nosotros es una concepción del hombre con su mundo. Y esa concepción está transversalizada por lo que es la libertad. El principio fundamental del liberalismo es la defensa de la libertad y no de la igualdad. La igualdad que propulgamos es la igualdad de derechos. Perfecto, sí, Ajá, disculpe. Y en Venezuela lo que estamos es rescatando una doctrina que fue el denuedo de la construcción de nuestra república. Al liberalismo le debemos pues haber construido la República de Venezuela. Si bien al libertador Bolívar le debemos la independencia, al liberalismo, comenzando con José Antonio Páez, le debemos la libertad con la construcción de la República.
Perfecto. ¿Cuándo nacería, si podríamos datarlo, si el liberalismo en Venezuela y por qué está hoy en día últimamente en boga de todos el liberalismo en nuestra región y en nuestro país? Bueno, desde la construcción de la República en 1810 nace el liberalismo, cuando lo que pasa es que en la historia venezolana se resaltan mucho los héroes eh, militares, nos hablan de Bolívar, nos hablan de Páez, nos hablan de Sucre, que sin duda alguna tienen un valor, pero no nos hablan de héroes civiles como Juan Germán Rocio, Miguel José San, Francisco Javier Llanes, que van a ser los hombres que van a elaborar la Constitución de 1811. Y esa Constitución de 1811 va a tener un gran contenido liberal, sin duda alguna. Y la Constitución nuestra va a estar inspirada en los pensamientos de estos hombres. Bueno, nada más y nada menos que Juan Germán Rocio escribe el libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo, y no es más que un estudio del concepto de la libertad desde la visión bíblica, sin ser él un clerical. Era un hombre que muy católico, pero desde allí comenzó a ver lo que era la libertad, y hizo un estudio hermosísimo que yo lo considero uno de los estudios de ciencia política más modernos en Latinoamérica para la época, y quizás el primero de todos. Eso es un aporte hermosísimo, y cuando lees también en el diario de Caracas en aquel momento, creado por el mismo Miguel José San, los planteamientos que hace sobre el liberalismo, hermano, yo debo decir que yo me siento orgullosísimo de ello. Y si lees el manual del político venezolano escrito por Francisco Javier Llanes, donde ya comienza a decir qué es el liberalismo y qué concepción tiene de cada uno de los conceptos, como libertad, de propiedad, de igualdad, de la responsabilidad ante la ley, del gobierno responsable y alternativo. Tú dices, wow, pero estos son los pensadores nuestros. ¿Qué pasó aquí? Que el siglo XIX, siendo el liberalismo un denuedo tan importante, fue truncado en esa lucha entre liberales y caudillistas. Ahí comienza a darse una discusión que entonces lo va a matar, por decirlo así, no matarlo, sino a truncar ese proceso, la concepción que van a traer los positivistas a la cabeza pues de Vallenilla Lanz, con aquel concepto del gendarme necesario, donde se van a inspirar en el planteamiento de Bolívar, porque Bolívar no creía en la república moderna que planteaban los liberales, porque él decía que no estábamos preparados, éramos unos inciviles. Por eso era que Bolívar decía que los Estados Unidos pareciera estar destinado a plagar de miseria a América Latina en nombre de la libertad. No es como alguno dijo por allí, que era que Bolívar estaba diciendo que era un antiimperialista en aquel momento, porque era que los Estados Unidos apenas tendría unos 50 años de separarse de la colonia inglesa. No era un imperio. Lo que estaba diciendo Bolívar era que él consideraba que era imposible, por cuanto Zulia, los llanos, tenían más identificación con la corona española que con la Capitanía General. Pero por eso no teníamos que estar condenados a estar en Guayuco. Entonces el Bolívar se resistía y decía que éramos unos inciviles, y es por eso que triunfan las ideas liberales, y debo decir aquí con mucha responsabilidad que Bolívar va a ser derrotado políticamente por el liberalismo en 1830, cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia, porque era que no habíamos logrado una identidad nacional. Primero, pero formamos parte de la Capitanía General, y ante la Capitanía General tú le preguntabas a Sucre que cuál era su identidad y te iba a decir que es un oriental. Le preguntabas a Urdaneta y te decía que soy occidental. No había una identidad. Después fuimos Gran Colombia, y en ese momento hubo las pérdidas de la República y la construcción de la primera, de la segunda, de la tercera República, y no habíamos logrado una identidad. La identidad la vamos a lograr cuando se construye la República a partir de 1830. Y es allí donde se dicen los hombres de ese momento, bueno, ¿por qué teníamos que pertenecer a una Gran Colombia que nos colocaba a nosotros como un departamento, siendo que nosotros teníamos condiciones para hacer una república? Y allí es donde se plantea, mejor dicho, nuestros padres fundadores, la construcción de la República Liberal Democrática. Allí comienza a instaurarse ese sueño tan maravilloso. Y yo digo tan maravilloso, Jorge, porque mira, en 1830, cuando el país estaba devastado, producto de la guerra de independencia, de aquella destrucción que habíamos tenido, porque fue una guerra entre venezolanos, vamos a estar claros, que se dio porque habían unos que defendían al rey porque
ir en contra del rey era ir en contra de la corona. Y estaban los que, bueno, que planteábamos que deberíamos tener autonomía y separarnos de la colonia y generar un país con autonomía. Bueno, eso logró que el país cayera en una ruina total. ¿Qué pasó? Cuando llega Páez al poder y Michelena es ministro de Hacienda, se comienzan a aplicar ideas liberales y el país logra un esplendor, Jorge, que es uno de los crecimientos más grandes que ha tenido Venezuela en toda su historia republicana. Desde 1830 hasta 1846 fue un gobierno inspirado en ideas liberales que le dio al país una bonanza, un crecimiento que, bueno, mira, en aquel entonces hasta los peones eran liberales. Es decir, tanto es así la fuerza que obtuvo, que tú te vas a encontrar en la historia política venezolana, que los hermanos Monagas se declaran liberales amarillos, después vienen los liberales azules, Antonio Guzmán Blanco se declara liberal, que a mi modo de ver no son ningunos liberales, toman las banderas del liberalismo, pero en su actuar y funcionamiento nada que ver con el liberalismo político que estaban planteando nuestros padres fundadores. De allí que cuando llega Gómez al poder, por eso es que yo no comparto la tesis del maestro Manuel Caballero, cuando dice ese libro que escribió Gómez, el tirano liberal. Bueno, si bien podemos decir que las políticas económicas que llevó a cabo Gómez eran políticas económicas liberales, no podíamos definir a Gómez como liberal porque en lo político no era. Y para nosotros, liberalismo es en toda su concepción política, económica, más aún cuando el liberalismo nace para luchar contra los totalitarismos. Entonces mira cómo se fue deformando el concepto y allí llega Gómez y mata la discusión política que venía dándose en el siglo y por 27 años no se habló más del liberalismo. De hecho, el maestro, el doctor Velázquez, en su libro La caída del liberalismo amarillo, dice que los jóvenes del siglo XX, no conocieron nada acerca de lo que es el liberalismo amarillo, del Mocho Hernández, no conocieron nada de aquello. Y me pregunto, en una investigación que acabo de terminar, Jorge, que tengo la alegría que pronto tendremos en las manos ese libro que se llama El papel del liberalismo en el proceso de construcción de la República, una investigación de 5 años. Bueno, nos encontramos allí que ese maestro de la historia, como lo es Ramón J. Velázquez, dice que los jóvenes no conocieron del liberalismo. Entonces, si los jóvenes del 20, que apenas están comenzando, entrando en el siglo 36, en el año 36 al siglo 20, no conocen del liberalismo. Bueno, imagínate tú lo que eso significa para la historia de Venezuela, como decía Churchill. Si no conocemos el pasado, es posible prevenir el futuro. Y yo creo que esos son saltos que debemos tener muy claros para poder reconstruir lo que ha sido el proceso de nuestra historia. Y es allí donde el liberalismo juega un papel importante. De allí que nosotros nos toca es un papel hermosísimo, hacer posible la construcción del sueño de nuestros padres fundadores, que fue ese deseo de una república liberal democrática. El maestro el maestro Carrera Damas, Germán Carrera Damas, nos decía en clases cuando estábamos en el estudio del doctorado, que él decía que la historia de Venezuela ha sido un ir y venir en si la construcción de una república liberal autoritaria o una república liberal democrática. Y él decía que estos años que estamos viviendo son los últimos vestigios que él cree desde el punto de vista histórico que va a vivir la república en cuanto a autoritarismo y que nos toca a nosotros pues hacer posible ese sueño liberal. De allí pues que abrazamos, como tú veías, con esa pasión con que siempre lo hago, creo que el liberalismo nos va a dar un aporte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y cuando lo hacemos, no lo hacemos por una mera deseo o por un mero capricho, sino que, Jorge, tú que has viajado y estás fuera, cuando tú te das cuenta de los países que aplican al liberalismo, pasa lo que le pasó a Adam Smith cuando escribió el libro La riqueza de las naciones, que estudió 50 países y se dio cuenta por qué unos países eran exitosos y otros no, y se dio cuenta que aquellos países que aplicaban la libertad tenían éxito. Bueno, hoy en día, cuando nosotros viajamos y vamos al mundo y decimos cuáles son las políticas que se aplican en este país, que está siendo tan desarrollado y está alcanzando tanto esplendor, nos encontramos que son ideas liberales. Bueno, entonces yo lo que digo, lo que se trata entonces es de copiar esas buenas ideas y llevarlas a cabo de acuerdo a la realidad venezolana, y en eso estamos.
Y de eso se trata. Perfecto, perfecto. Un buen antecedente para conocer cómo más o menos ha crecido o se ha formado la doctrina liberal hoy en día. Vamos a ir un poquito más reciente, los últimos 60 años, antecedentes del liberalismo en los últimos 60 años en Venezuela. Bueno, mira, los antecedentes han sido que el liberalismo fue truncado por la idea socialista. En Venezuela no podemos decir, Jorge, que tenemos 27 años de esta desgracia del socialismo del siglo XXI. No, son 100 años de socialismo, como ya te lo decía. A partir de la llegada de Gómez, comienza o se mata la discusión del socialismo, porque, como lo decía Vallenilla Lanz, no estábamos preparados y ellos hablaban del gendarme necesario. Y es allí donde entonces tenemos esa herencia caudillesca de que son los hombres llamados a salvar la patria, y viene de alguna manera inspirado en esa idea de Bolívar de que teníamos que crear leyes para construir el Estado, es decir, leyes desde arriba para imponerle a los venezolanos qué era lo que queríamos. Entonces aquí llegó el socialismo en nombre de la democracia, el socialismo en nombre del cristianismo, el socialismo en nombre de los socialistas y el socialismo en nombre de la panacea del siglo XXI. ¿Qué hicieron? Bueno, durante mucho tiempo tuvimos un Estado que se dedicó fue a vivir de la renta del petróleo y olvidó algo muy importante: invertir en la diversificación de la economía y en la educación de los ciudadanos. Yo pongo una metáfora, Jorge, de lo que nos pasó en Venezuela. Lo que hicieron fue como cuando tú agarras una gallina y le pones 6 huevos de gallina y un huevo de gavilán, o mejor dicho, de águila, no de gavilán, de águila. La gallina saca sus 7 pollitos, los enseña a comer como pollito, a escarbar como pollito, a piar como pollito, y un día pasa un águila con aquellas alas extendidas y aquellos ojos tan grandes mirando hacia abajo, y el aguilita que se había criado como pollo mira hacia arriba y dice: ¿quién fuera águila para volar? Lo que no sabe esa aguilita, porque la criaron como pollo, que ella podría volar. Bueno, ese ejemplo nos identifica, Jorge, lo que pasó con la sociedad venezolana. No nos desarrollaron en nuestras capacidades, por lo tanto fueron entonces con un discurso del socialismo, que vino otro que ofreció más que lo que ofrecieron aquellos, y la sociedad venezolana cayó en eso. Pero hoy en día la sociedad venezolana se ha dado cuenta lo terrible que es el socialismo y está consciente que lo mejor que le puede pasar al ser humano es lo que promulga el liberalismo, que es alcanzar la buena vida teniendo plata en el bolsillo para comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana y donde te dé la gana. No como ha sucedido durante estos 27 años, que te han sometido a comer lo que ellos quieran, con una bolsa de comida que además te la venden, y después que te la venden te someten que si no vas a las marchas que ellos te convocaban, si no haces caso de lo que ellos te decían, bueno, no tenías derecho a adquirir la bolsa. Entonces pasamos de un clientelismo perverso a una situación verdaderamente vergonzosa. Es decir, utilizaron al venezolano acabando o matando la dignidad del venezolano, pues haciéndolo prácticamente una persona sin voluntad, que todo lo determinaba el Estado. Y eso es uno de los males que planteamos nosotros combatir con la implementación del liberalismo en Venezuela. Pero un liberalismo a la venezolana, porque el liberalismo, como bien lo dice ese gran autor Melchior en ese libro El liberalismo viejo y el liberalismo nuevo, dice que son varias formas de liberalismo. Y nosotros, Jorge, y esto aprovecho también porque es para ti novedoso e inédito, porque está en el trabajo, te lo voy a decir. Mire, es hermosísimo ver la discusión que se da con la ley del 10 de abril de 1834, Jorge, donde 2 liberales como Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander se oponen a esa ley. Pero ¿qué pasaba? Cuando se aprueba la ley en el 34, los precios del café estaban altos y era una ley de libre contrato, es decir, aquel que prestaba dinero podía prestarle a cualquier hacendado y establecían entre ellos los intereses del préstamo. Bueno, como los precios del café estaban altos y se producía café, bueno, ellos podían pagar, pero llegó un momento en que los precios del café bajan
Y entonces los prestamistas querían confiscar las haciendas porque los hacendados no podían pagar. Surge allí el debate entonces con hombres como Antonio Locayo Guzmán y Tomás Landera y dicen, un momento, esa ley es una ley usurera. Mira lo que están diciendo a una ley liberal. ¿Por qué? Porque ellos decían que no podíamos aplicar el liberalismo inglés que venía del desarrollo industrial a un país donde estábamos apenas desarrollándonos desde el punto de vista agrícola, donde no había comunicación, no habían carretera, no una cantidad de analfabetos, y que para aplicar ese liberalismo, ese laissez-faire del que hablaban mucho, habíamos primero que lograr el liberalismo político. Esto para mí me pareció algo novedosísimo, hermoso y riquísimo de los venezolanos, que en ese momento dice, sí, compartimos las ideas de libertad, de propiedad privada, de libre mercado, pero aquí primero hay que crear instituciones políticas para poder alcanzar este objetivo. Eso da muestra, Jorge, en que los venezolanos no estaban pensando en cualquier cosa, que el liberalismo tampoco era una locura, era una forma de cómo convivir, de cómo salir de esos 300 años de dominación colonial para ser un país a la venezolana. Y lo que ellos veían en esos momentos para alcanzar ese objetivo era el liberalismo. Oye, qué cosa más hermosa. La verdad que yo me llena de mucha satisfacción y me enamora al estudiar la historia venezolana, nuestra historia. Efectivamente es así. Sin duda alguna, aquella movimiento personalizado que tiene esa bandera del liberalismo en Venezuela hoy en día, lo porta 20 Venezuela hasta hoy en día. Y lo que sabemos hasta este entonces. Sabemos que la doctrina, sabemos que la doctrina liberal toca varios espectros, el espectro social, el espectro político y el espectro económico. ¿20 Venezuela aplica el liberalismo en estos tres aspectos o no necesariamente? No, en todos los aspectos, porque nosotros venimos a una transformación. Nosotros queremos demostrarle al venezolano, no quiero demostrarle, sino hacer de Venezuela, porque Jorge, mira, lo más impresionante de esto es que cuando a mí me dicen, yo en estos días tenía un curso, porque soy el coordinador de formación nacional de 20 Venezuela y tengo que estar dictando cursos. Y me decía un participante, no, pero hay que tener cuidado porque es que los venezolanos son muy pícaros. Y le dije yo, un momento, yo no acepto que a los venezolanos se le llamen pícaros ni nada. Lo que ha pasado es que el modelo político venezolano ha hecho pues que la gente busque la manera de sobrevivir. Y en los modelos socialistas se dan estas cosas. Por ejemplo, tú no podrías decir que los cubanos son unos sinvergüenzas por lo que hacen. Lo que pasa es que la situación de vida a que están sometidos los lleva a hacer lo que hacen, porque de qué otra manera sobreviven. Entonces, el liberalismo viene a acabar con eso porque él es es un modelo que impulsa la meritocracia y la formación. Pero ahora bien, nosotros tenemos claro, Jorge, que aquí hay un país que tiene necesidades. Nosotros tenemos que empezar primero con unas políticas de asistencia, pero no una asistencia permanente. A esa gente que tiene hambre y que no recibe, por lo menos al llegar le tenemos que atender, pero eso sí, e inmediatamente por el otro lado aplicando el modelo económico de economía de mercado para que este país vengan inversionistas de todo el mundo y los que están en Venezuela también y podamos desarrollar todas las potencialidades que tenemos. Y ahí vamos a ver entonces que el país va a comenzar a formarse en lo que es el socialismo. Es más, yo considero que va a ser muy fácil, porque cuando tú le preguntas a un venezolano, antes nos decían, Jorge, que el liberalismo no subía cerdo, pero tú le preguntas a un joven, ¿qué tú quieres ser? Y te dice, dueño de mi propio negocio. ¿Tú te imaginas lo que eso significa? Eso es lo que requiere entonces un liderazgo formado en las ideas liberales para impulsar esa sociedad a la consecución de ese objetivo. Y la gente dice, bueno, pero es que son tantos años. Y yo le digo, bueno, es que acaso Singapur, cuando se propuso hacerlo, pensó en que eran muchos años que habían estado en esa situación donde estuvieron y no lo hicieron. Aquí hay que comenzar. Y al comenzar estoy seguro que vamos a dar avances, porque hay una cosa, Jorge, que no te había terminado la idea cuando me decían que los venezolanos eran pícaros. Mira, habrán algunos venezolanos que ya saben cómo llegaron a Estados Unidos, cómo llegaron, pero los venezolanos, y tú eres testigo nuestro, cómo se han destacado en el mundo. Por ejemplo, el sistema médico en Chile hoy es uno de los mejores. ¿Por qué? Los médicos venezolanos que fueron admitidos en ese sistema. Cuando tú vas a la NASA te encuentras con una venezolana allí, que es una de las primeras que está allí.
y donde van los venezolanos se destacan, porque hay una cosa, y que me perdonen los ciudadanos del mundo, es que los venezolanos somos especiales, Jorge. En verdad que en nosotros hay algo que es una esencia natural. ¿Tú te imaginas esa preparación, esa capacitación y esta calidad humana y recibiendo turistas, invirtiendo para el desarrollo de todas las condiciones que nosotros tenemos? Porque yo me pregunto, ¿cómo que Japón, una isla que cabe en mi estado Sucre, sin tener los recursos que nosotros tenemos, ha logrado ser un país de los mayores exportadores de capitales del mundo, sin tener nada? ¿Por qué no lo podemos lograr nosotros con todas las potencialidades que tenemos? ¿Tú te imaginas el estado Sucre recibiendo inversionistas para desarrollar todas las potencialidades que tenemos y poner los 3 aeropuertos que tenemos a funcionar y aviones y aviones visitándonos y poniendo a nuestros niños a aprender desde primaria inglés, francés, italiano, para que sepan que cuando vengan los turistas digan, no, allá se puede ir porque además hablan el idioma? Porque yo no concibo que Aruba, que está aquí a 45 minutos de nosotros, uno va a Aruba y cuando va al hotel, la persona que lo atiende, bien sea una dama o un caballero, habla inglés, habla español, habla francés y habla papiamento. Desde que van a la escuela. Es decir, hay una formación para entender que ese es un país o una isla que se dedicó a vivir del turismo y para vivir del turismo tenía que desarrollar estas habilidades. Bueno, eso es lo que nosotros planteamos en la Venezuela de ese liberalismo que queremos llevar a cabo, porque el liberalismo de nosotros está inspirado en el liberalismo clásico, donde el Estado tendría una mínima participación, pero la participación sería para esto, para desarrollar las capacidades de nuestros ciudadanos, para que cada quien tenga en sus manos la posibilidad de desarrollarse. Perfecto. Hemos visto que pareciera que el concepto de liberalismo nació con Milei en el poder o en vísperas de su campaña presidencial, pero es una doctrina, un concepto antiquísimo, sin duda alguna. Y hay muchísimas personas que han tratado de homologar a María Corina con Milei durante esta época. Me gustaría que tú, en tu calidad de dirigente de este partido y muy cercano a la formación de cuadro, me dijeras cuáles son las semejanzas del, vamos a decir, del libertarismo de Milei con el liberalismo de María Corina Machado y sus diferencias. Mira, sin duda alguna que son dos líderes diferentes con formas distintas de actuar. Él habla de los libertarios. Los libertarios son los que no creen en el Estado para nada, en la participación de la vida pública, ni económica, ni social. Nosotros somos liberales clásicos, que no tiene nada que ver, o mejor dicho, tiene una diferencia con el liberalismo o con los libertarios. Porque nosotros, como ya te lo decía, nosotros sí creemos que en una sociedad como la venezolana debe haber un mínimo de Estado para lograr que aquellas personas que no tienen por ahora y han estado durante muchos años sumergidos en la miseria, porque son 100 años, bueno, necesitan de que alguien lo oriente para poder salir de esa miseria. Y una vez que alcancemos pues el liberalismo en toda su excepción, podremos discutir la desaparición o no, o lo mejor dicho, la no participación del Estado en los asuntos de la vida del ciudadano, porque en sí la libertad es aquello que plantea la no obstaculización del desarrollo de tu vida, pero nosotros tenemos que garantizar que esa vida buena que plantea el liberalismo la hagamos posible en Venezuela. Y yo digo que es única, Jorge, porque también tú lo sabes, como estudioso de la ciencia política y como doctor de las ciencias políticas, yo he llegado a la conclusión, estudiando el comportamiento de María desde que creamos 20 Venezuela el 24 de mayo del 2012, que María es una líder que no la podemos incluso analizar ni con las características del liderazgo clásico, ni incluso con aquellas sugerencias que nos plantea Max Weber para definir lo que es un liderazgo. María se pierde. Yo he dicho que aquí van a tener que los politólogos, estudiar este fenómeno y ver cómo una persona que empezó desde aquel momento cuando le dijo a Chávez, expropiar es robar, y él le respondió, águila no caza mosca. Bueno, podemos nosotros ver quién es la mosca y quién es el águila, ¿no? Después vino a enfrentar todo lo que fue el periodo de Maduro, y no solo Maduro, a enfrentarse a unos opositores que también, llamados opositores, que también se oponían a ella. Es más, cuando María convoca las elecciones primarias, hay atestigo, hay un señor por allí, Rafael, lo voy a decir porque fue público, Rafael Simón Jiménez decía
que él le había recomendado que no la dejaran participar porque se iba a convertir en la líder de Venezuela. Y María, muchos pensaban que iba a sacar unos 200.000 votos, pero María sacó 3 millones de votos sin la participación del CNE, unas primarias organizadas por la sociedad civil. Es decir, es el acto más heroico que yo haya estudiado de la sociedad civil organizada para lograr un objetivo. Eso es algo hermosísimo que van a tener los politólogos del mundo que estudiarlo. Bueno, la mujer no llega y gana al liderazgo tradicional, emerge, inmediatamente la inhabilitan. Pero María Corina Machado no fue a esconderse, no fue a entregarse y a decir malcriadamente, no, me voy, yo no voy a luchar contra esto, no. Planteó la candidatura de Corina Yori, perdón. Y como son los nombres iguales me confundo, de Corina Yori, bueno, también la vetaron y se fue con Edmundo González. Y pasa un fenómeno, Jorge, que tú lo sabes como politólogo y que te has puesto a estudiar. María logra endosar su liderazgo a Edmundo González y se gana con más de 4 millones de votos a un gobierno que tenía el control absoluto de todos los poderes. Eso es algo que tú lo dices, tú lo cuentas y tal vez no se crea de que fue así. Bueno, ganó. Y María decía, es difícil cobrar, vamos a ganar, pero difícil cobrar. Y empezó a hablar desde un primer momento que esto había que construir una fuerza interna y una fuerza externa para poder lograr salir de esta situación. Y muchos le decían que María, eso no era, que eso era demasiado, que éramos radicales. Y María decía, aquí no es. Bueno, y pasó lo que pasó el 3 de enero y el país hoy lo apoyó en su mayoría. Bueno, tanto que los mismos representantes del gobierno que están ahorita, que podría uno decir que se iban a poner, están recibiendo con bombas y platillos, con alfombra roja a los americanos aquí en Venezuela. Es decir, le dieron la razón también a María Corina Machado que para salir de esto teníamos que ir a esa conjugación de fuerza externa con fuerza interna. Pero María no ha parado allí. María sigue trabajando por lograr la libertad total de Venezuela y estamos luchando porque salgan todos los presos políticos, porque es que no tienen razón de estar presos y todavía la lucha la continúa. Es decir, una mujer que no ha perdido el focus, su objetivo ha estado en la libertad y no hay nada que la distraiga. Cuando alguien le viene a decir, mira lo que dijo Trump, mira lo que... María no se para en eso. María va a la consecución del objetivo que tiene planteado desde el primer momento, que es la libertad de Venezuela. Pero María, como buena liberal, está clara que para luchar con los autoritarismos y los totalitarismos hay que tener esa concepción y esa firmeza moral que la caracteriza. Y es más, ya María es una referencia mundial, que tú veas que sectores en los países árabes, Jorge, tú que conoces bien esa realidad, que uno decía que la vean como una referencia. Entonces, esto es algo más importante de lo que nosotros estamos viendo, que trasciende a los venezolanos, y es una líder que, como te dije, bueno, tendrá que ser estudiada con las condiciones del caso, porque Venezuela es otra con el liderazgo de María. Perfecto. Hemos visto que últimamente ha cambiado, sin duda alguna, la dinámica del poder en Venezuela. Hemos visto una participación activa de Estados Unidos en la toma de decisiones políticas en ese país. Se han revertido una que otra decisión económica con el tema de la reforma de la ley de hidrocarburos. ¿Eso significaría el fin del socialismo del siglo XXI, diagonal el inicio del liberalismo o no necesariamente? No, esas son realidades que están en este momento entre lo que aspira Estados Unidos y Venezuela, pero nosotros le hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a que muchos vengan a beneficiarse de los recursos nuestros que tenemos acá con la explotación de ellos, pero ojo, con el control de ese negocio nosotros y participando nosotros también y teniendo beneficios, porque ¿de qué nos vale? Y lo hemos dicho, y ya lo dijo en 1936 Arturo Uslar Pietri en aquella discusión con Juan Pablo Pérez Alfonso, de si no más concesiones o sembrar el petróleo. Bueno, nosotros estamos claros que tienen que venir los inversionistas, pero ojo, siendo los venezolanos quienes llevemos a cabo el control del negocio y que le digamos a los Estados Unidos, mira, sí, estamos dispuestos a hacer negocio con ustedes porque han sido nuestros socios naturales por 200 años, pero nosotros tenemos que tener el control del negocio. Somos los que tenemos aquí
en los recursos naturales y no nos oponemos a que vengan, bienvenidos. Y vamos a explotar todo lo que hay en Venezuela con esas tecnologías de punta de ustedes para que nuestro país avance y sea también un país del primer mundo. Pero ojo, aquí somos los venezolanos que tenemos el control de esos negocios del gobierno venezolano, no lo que está pasando ahorita que, bueno, es lo que uno dice, aquellos hombres que hablaban de aquel concepto de soberanía y de defensa y que todo el mundo iba a tragar tierra cuando viniera. ¿Y qué ha pasado? No sabemos incluso cómo se está dando el negocio. Nosotros esperamos, e incluso lo que sí hay en la conciencia colectiva venezolana, Jorge, es que está mejor manejado por los americanos que como lo estaban manejando ellos. Eso sí es una verdad bueno, que es triste decirlo, pero es la realidad y es lo que perciben los venezolanos en este momento, porque me tienen que explicar a mí ellos mismos los 23.000 millones de dólares que se agarró el Aizame, que lo dijeron ellos, no lo dije yo. Y entonces, ¿qué estaba pasando con la industria petrolera? A los venezolanos no les llegaba eso. Y estoy seguro, bueno, que con esto la Venezuela comenzará y cuando los venezolanos comiencen a ver esos cambios, es donde se va a dar cuenta lo importante de desarrollar una industria con seriedad, con criterio de inversión, con criterio de ganancias. Y eso es lo que nosotros planteamos desde el liberalismo, administrar nuestros recursos, explotar nuestros recursos, pero con el objetivo de que los venezolanos, todos los venezolanos, nos beneficiemos de esos recursos que nos ha dado Dios. Hemos visto que el panorama venezolano ha cambiado, sobre todo el tema político. Hay analistas que hablan de una transición democrática. ¿Cuáles son las claves que entiende usted, profesor, que ha impulsado ese cambio en Venezuela? Mira, las claves son que esta es una sociedad democrática de por sí. Mira, una cosa que yo le explicaba a ustedes en clase, Jorge, era que cómo era posible que una revolución que llegó diciendo que iba a trabajar por los pobres y eso, nunca tuvo ni clase laboral ni clase estudiante que los apoyara. Y es más, los estudiantes venezolanos, muchos dejaron sus vidas en las calles de Venezuela luchando por la libertad. ¿Esto por qué? Porque mal que bien, con todos los defectos que podamos tildar a la democracia venezolana, se convirtió en el antídoto de esta desgracia. Y aun cuando no nos hablaban de la democracia, por eso es que yo digo, se enseña por el ejemplo. Nuestros padres tenían práctica democrática en nuestras casas y en nuestros hogares que nos enseñaron a ser demócratas y a defender la democracia. Por eso es que no hemos doblegado en ningún momento y además tenemos una herencia histórica que Venezuela desde que nació queriendo ser libre. Nos propusimos ser libres de 300 años de dominación y dimos todo porque ¿cómo tú te explicas que ese conjunto de venezolanos llaneros, descalzos, enfermos, sin ropa, cruzaron el páramo para dar la lucha por la libertad de Venezuela? ¿Qué los movía? Era lo que yo decía, como cuando tú te pones a leer la historia, dices, bueno, ¿qué era lo que los movía? Bueno, los movía la libertad por el objetivo de tener algo en su vida, de tener algo propio, de defender lo suyo. Y eso nos dio lugar a tener una sociedad que en nuestro gen está sembrado los genes de la libertad y de la independencia. Y por eso es que se nos hace fácil hoy. Cuando comenzaba, muchos decían, no, el pueblo venezolano no es liberal. Y hoy la mayoría de los venezolanos, el 80% de los venezolanos aprueba las ideas liberales como formas para desarrollar a los venezolanos y es más, están apoyando a su líder María Corina Machado. Eso es una cosa impresionante, pero eso no surge de la noche a la mañana. Eso fue una lucha de nosotros que desde un primer momento tuvimos nuestras posiciones de liberales y además con los valores que nos movían para luchar contra el autoritarismo que reinó en Venezuela durante estos tiempos. Y eso ha dado lugar a que hoy los venezolanos nos miren como los hombres y mujeres llamados a tomar las riendas del país para hacer ese cambio que anhela de nosotros. Así que nosotros estamos condenados a hacer de este país lo mejor. No podemos fallar, no podemos fallar. Perfecto. De acuerdo a su visión como científico social, profesor, ¿cuál es su previsión de lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos meses? Mira, yo soy extremadamente optimista y estoy seguro que vamos hacia la democracia. Y una democracia ahora más robusta, más fortalecida, con ideas más claras, porque los venezolanos de estos tiempos donde vimos que las familias se rompieron, más de 8 millones de venezolanos fuera, que nuestra gente perdió ese calor que teníamos en la Venezuela de aquel entonces y que aún con eso no nos hemos doblegado, no doblamos la cerviz. Hemos logrado, porque lo que hemos logrado los venezolanos
es la audacia. Es decir, Maquiavelo diría, bueno, la mayor audacia que yo he podido ver en los hombres del mundo la vi en los venezolanos, porque con ese sometimiento a lo que estuvieron, han logrado lo que han logrado. Me da a mí a pensar y a concluir, Jorge, que Venezuela viene una democracia distinta, con un liderazgo remozado, con una concepción en la gente que ya estará buscando hombres y mujeres para que verdaderamente cambien este país, y va a estar presente en la meritocracia. Ese populismo va a tener que hacerse a un lado. Aquellos políticos que ahora debo decirte, y aprovecho esta oportunidad, porque nosotros nos encontramos, Jorge, y tú tienes que saberlo, y en eso creo, no estoy seguro que me lo vas a dar, políticos que venían a decir, yo no soy político, yo soy líder social. Bueno, esos son los de la antipolítica, porque el que va a hacer liderazgo social, que se dedique a otras obras de caridad, que las puede hacer muy bien, pero el político viene a hacer, además de obras de caridad, viene a dirigir una nación, a un país, a un estado, a un municipio. Entonces tiene que reivindicar el concepto de la política, que el político, como lo he dicho, es la forma más excelsa de realizar la caridad después de la religión, y el papel del político es precisamente articular para que una sociedad funcione. Entonces, ¿cómo me vas a venir ahora con este cuentico de asaltar la política, con el cuento de que eres líder social? Por el amor a Dios, vas a seguir engañando. Contra esos populismos la gente va a acabar, porque la gente va a exigir la meritocracia. Debemos prepararnos para ser líderes políticos, para que la gente sienta que si yo aspiro a ser gobernador, la gente sienta, ahí está un hombre preparado en el cual voy a poner los destinos de mi país, de mi estado, en una persona que sabe que va a dirigirlo, no que venga a improvisar o a manejar el estado o el municipio como si fuera una pulpería. Eso tiene que acabar en Venezuela, y estoy convencido que esa nueva realidad es la que viene. Perfecto. Previsiones de los próximos pasos que va a hacer María Corina Machado. Hay analistas y que supuestamente dicen que vendría en los próximos días. Otros recomiendan de que no vaya a Venezuela, sino después de algunos meses. ¿Cuáles serían los próximos pasos de la líder de Venezuela? Mira, María, como te lo dije, María ha sabido tener un sentido de oportunidad muy claro. Y María va a estar en Venezuela, porque María no concibe su vida sin Venezuela. De hecho, se entregó en esto mientras sus hijos tuvieron que salir. María estuvo aquí soportando y salió en el momento que tuvo que salir. Lo que pasa es que María va a estar donde tenga que estar para lograr todo lo concerniente a la libertad de Venezuela. Y si se necesita estar todavía fuera para que eso se constituya o se concluya de una vez por todas, estará allá. Y cuando ella considere conveniente que debe venir, va a venir, y va a ser recibida por el pueblo venezolano de una cosa como nunca se ha visto en la realidad de este país, sin duda alguna. Perfecto. Ya para terminar, ¿cómo calificaría usted, profesor, la relación entre Estados Unidos y la líder de Venezuela? Maravillosa, maravillosa. María Corina siempre he dicho que es nuestro socio natural, que nosotros, ¿por qué ponernos a pelear con los Estados Unidos si Estados Unidos tiene una relación con Venezuela de más de 200 años? Además está aquí cerquitica, y es quien tiene todo un conjunto de refinería adaptada al petróleo venezolano, que es un petróleo pesado. Es decir, es un socio natural de nosotros. Entonces, ¿cómo ponernos a pelear? Nosotros tenemos que entendernos, y como ella se lo está haciendo a ver, ustedes pueden tener mejor negocio en Venezuela, porque ¿qué buscan los inversionistas, Jorge? Y como tú bien sabes, que los negocios en los Estados Unidos no pertenecen al Estado de los Estados Unidos, sino son negocios privados. ¿Qué exigen ellos? Que haya seguridad jurídica, que haya estabilidad de gobierno. Bueno, ¿quién garantiza eso? María Corina Machado en el gobierno. Más nadie. Entonces yo creo que las relaciones son muy buenas, y ellos tienen que apostar porque sean mejores, y estoy convencido que ellos tienen claro que ese liderazgo que ofrece María Corina Machado junto con 20 Venezuela es el liderazgo que le conviene a los Estados Unidos, a la región y al mundo, incluso porque desde aquí estamos nosotros defendiendo los valores de la occidentales, que en este momento han sido también vulnerados, y que tenemos que tenerle mucho cuidado a eso, y Venezuela para los Estados Unidos es fundamental para esa lucha. Ahora sí, para terminar, profesor, ¿cuál ha sido el actor de la región, o también puede ser del mundo hispanohablante, que ha apoyado más a María Corina Machado durante esta etapa tan crítica de Venezuela y esta posetapa de la transición? Mira, no vamos a calificar porque o decir uno, porque ha recibido de todo. María Corina ha hecho una articulación, pero sin duda alguna el apoyo que dio Donald Trump para esta salida final es fundamental. Es fundamental, y María se lo ha agradecido a Donald Trump, incluso entregándole
la medalla del premio Nobel como un gesto, no que le estaba entregando el premio Nobel, como un gesto de agradecimiento a lo que hizo, pero tenemos que agradecerle a muchos líderes del mundo que se han aliado con nosotros para que esto funcione. Y esto no es una cuestión que surgió ayer, para que pudiéramos alinear todo esto que está aconteciendo por una lucha de bastantes años. Tenemos 27 años en esta lucha y coherente. 20 Venezuela nunca doblegó en sus principios. Dijo que no salíamos por la vía electoral y fuimos a la vía electoral para demostrarle al mundo qué hacían estos señores con las elecciones. Y allí le demostramos, menos mal que teníamos todo organizado para demostrarle al mundo que también habíamos ganado con las actas en las manos, pero se comprobó que lo que decía María Corina Machado era una verdad. Y no como muchos quisieron tildarla, que éramos unos radicales que no creíamos en los mecanismos democráticos. No, claro que somos unos demócratas, pero en Venezuela se perdió la democracia. Y cuando se pierde la democracia hay que hacer como dice Ana Arendt, hay que buscar la manera de conquistarla por cualquier forma. Y eso es lo que hemos hecho los venezolanos en estos tiempos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Para mí fue un placer, sin duda alguna, entrevistarlo en esta oportunidad en Sala Situacional. Antes de ponerle fin, me gustaría que las cámaras dijera cuáles son las redes sociales que usted usa para que las personas lo sigan y se contacten con usted. Bueno, Contreras 1829, que es mi Instagram, y José Gregorio Contreras 68, que es el X. No, o Contreras 68. Ahorita se me olvida, Jorge. Acuérdate que en estas cosas estamos preparándonos para eso, pero se me olvida creo que es Contreras 68, pero es fácil encontrarlo, el X mío. Esos son los dos medios que uso para comunicarme. Igualmente creo que tiene un segmento en la página oficial de 20 Venezuela donde publica sus artículos. También en varias oportunidades usted ha publicado artículos en La Patilla, entre otros espacios. Seguro, en La Patilla hemos hecho artículos, tenemos artículos en revistas, bueno, auditadas, que pueden encontrarse en las redes, se van a encontrar con artículos de trabajos míos académicos, y en la página de 20 están, claro, publicados todos los eventos que tenemos y que hacemos en el país con relación al liberalismo. Pero en Contreras 68, que es mi X, y en Contreras 1829, que en mi Instagram, pueden encontrar incluso todas las publicaciones que he tenido en materia de artículos con relación al tema que manejamos en Venezuela en estos tiempos. Bueno, muchísimas gracias. 2 puntos importantes. El primero, felicidades por su libro. Sin duda alguna va a ser un éxito rotundo. Espero leerlo y que es el segundo punto, hacerle una segunda entrevista, profesor, para hablar más profundamente sobre su obra. Bueno, para mí fue un placer hablar con un alumno, además a quien le tengo un gran aprecio y respeto. Siempre en clase te vi con esa motivación, esa seriedad que te caracteriza, y que hoy estés en esta posición, no sabes cuánto me llena, porque era lo que yo le decía a ustedes. Sembrar jóvenes que pudieran hacer por Venezuela y por su vida lo mejor, y que pusieran en alto la Universidad Central de Venezuela, era mi mayor ambición, y tú pues eres una realización de ese sueño. Te felicito. Gracias, profesor. Sin duda alguna, sin su ayuda no lo hubiese logrado. Y a ustedes, los usuarios y seguidores de Sala Situacional TV, no me queda más nada sino despedirme de ustedes. Hasta entonces.